La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Miguel Surún Hernández, un destacado abogado y que fue presidente durante un buen periodo, varios periodos del Colegio Dominicano de Abogados. Miguel, gracias por aceptar la invitación. Bueno, don Ramón, enhorabuena. Que el Señor lo bendiga. Un honor para mí estar nueva vez en esta casa que la considero propia. Sí, porque uno de los tú has sido un invitado frecuente. Sí, definitivamente. Como presidente del Colegio de Abogados, pero lo sigue siendo que no sea presidente del Colegio de Abogados. Miguel, es inevitable, porque yo originalmente cuando te invité la semana pasada tenía en mente SENASA, porque tú te constituiste en actor civil y manejas cosas que el público no maneja y que quizás va a conocerla ahora. Pero como abogado, y siendo el tema de Venezuela tan importante, yo quisiera conocer tu opinión porque muchos sectores, algunos porque son simpatizantes del régimen de Maduro, pero otros no, cuestionan que se han violado acuerdos internacionales, se le ha pasado por encima a muchísimas cosas. ¿Cuál es tu opinión como abogado de lo que pasó en Venezuela, de la extracción, del secuestro, de la captura y de todo lo que ha venido pasando posterior a eso? Mira, todos estamos de acuerdo en un punto. El gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial, que era encabezado, yo digo que gracias a Dios, por Nicolás Maduro, quien es, desde mi perspectiva, una persona capaz de todo, oprimió a su pueblo, un gobierno plagado de corrupción, un gobierno que conculcó los derechos fundamentales de gran parte de los venezolanos y que, vamos a decirlo, sumió ese país en los últimos 20 años a una miseria inimaginable a la luz de las grandes riquezas que hay en el subsuelo de esa nación. Al margen de eso, hay que decirlo, desde la perspectiva del derecho internacional, ese arresto pues no está acompañado de lo que es el aura de legalidad. Evidentemente no es posible establecer que tiene ningún tipo de atisbo de legitimidad ni legalidad, porque estamos hablando de un país que simplemente se introduce en otro y toma a una persona que desde la perspectiva precaria ejerce la primera magistratura. Eso es lo primero. Ahora, el hecho de que sea legal o ilegal ese arresto, desde los precedentes, que es lo más importante en la jurisdicción de Estados Unidos, en el sistema de justicia norteamericano, importa poco. Ya hay varios precedentes, el precedente Noriega. Ellos les dan, en el sistema norteamericano se le da mucha importancia a lo que es la jurisdicción, independientemente de la forma en que usted llegó a esa jurisdicción. Si llegó el sistema a la luz de una imputación que no es más que un indictment, donde se establecen una serie de violaciones a la ley penal y en virtud de las cuales usted va a ser juzgado sobre la base de los elementos probatorios que presente la Fiscalía, en este caso la Fiscalía de Nueva York. El juez va a tener que determinar los incidentes, van a ser presentados incidentes, por ejemplo, pertinentes a lo que es la inmunidad que reviste todo jefe de Estado, lo cual va a ser rebatido por la Fiscalía sobre la base de que no es un presidente legítimo. Ya vimos que en el día de ayer uno de los cargos fue modificado, el cargo de jefe del Cartel de los Soles, sobre la base de que más que una organización criminal, era una especie de cultura de exportación de estupefacientes hacia los Estados Unidos, y eso nos indica un norte hacia un proceso que va a ser complejo, un proceso donde las partes involucradas van a recurrir a muchos mecanismos a los fines, por un lado, lograr la puesta en libertad del primer mandatario, lo cual veo bastante difícil, porque independientemente de que lo liberen de las acusaciones que han sido puestas en su cargo, pues está también la de la violación de derechos humanos. Todavía está fresco en mi memoria la forma en que fue asesinado brutalmente Oscar Pérez, aquel mayor de la policía que se rebeló contra el régimen y fue
asesinado brutalmente luego de haber sido rodeado por las fuerzas de seguridad. Y hay que ver la forma en que ese señor, con todo el coraje del mundo, enfrentó a todo un ejército. Y lo mataron finalmente. La madre luego ahora reside en Estados Unidos. Pero son cosas que suceden. Obviamente, independientemente de que uno tenga todos los cuestionamientos referentes a la conducta del señor Maduro, Nicolás Maduro, no es obvio para que uno tenga que mirar o digamos desdibujar lo que es la realidad jurídica. Realidades jurídicas son realidades jurídicas, uno tiene que ponerlas. Ahora, de que va a ser liberado, va a ser muy difícil porque también está pendiente las acusaciones de graves violaciones a los derechos humanos que cometidas por su régimen y cometidas por órdenes directas del propio Nicolás Maduro, que nosotros esperamos que pague todas las culpas. Esperamos que ese pueblo tenga, me refiero a Venezuela, tenga paz, que busquen un mecanismo de consenso, una salida democrática a la situación que los está afectando, sobre la base del aprendizaje de experiencias pasadas. Tienen que ponerse de acuerdo, tanto lo que ostentan el poder político actual, los chavistas, con los tres sectores que son los que en este momento tienen las riendas de ese país, con los sectores de la oposición, buscar una forma que no sea, que no implique un derramamiento de sangre. Pero parece que tiene que ponerse de acuerdo con Trump. No, Trump es el que sabe. Trump es el dueño de América. Y desde mi perspectiva, yo tengo que decirlo, yo personalmente admiro al pueblo norteamericano, admiro muchas de las actitudes de esa nación y debemos entender que cada país tiene el derecho de luchar en función de sus propios intereses y esa es la visión que en este momento ha implementado el presidente Donald Trump en función de lo que considera que es justo y lo que considera que es la filosofía de American First, y eso hay que respetarlo. Nuestra familia le debe mucho a Estados Unidos y por vía de consecuencia, yo tengo que decirlo, soy un fiel admirador y agradecido de la nación de Estados Unidos de América. Pero también ya eso permitiría, si China decide invadir Taiwán, ya no hay elementos morales ni internacionales para que eso no se produzca, o de que Rusia intensifique su guerra contra Ucrania. Mira, uno de los... Porque son áreas de influencia de cada uno de ellos. Mira, muchos analistas convergen en el sentido de que la actuación realizada por Estados Unidos el día 3 de enero de este año, pues implica una ruptura definitiva del orden institucional y un cambio de paradigma desde la perspectiva de seguridad jurídico internacional a una seguridad en función de la fuerza. Y cuando se recurre a garantizar determinados derechos sobre la base de la fuerza, pues da pie a que otros actores que se consideren también poderosos, pues puedan seguir ese mismo derrotero. Y ahí es donde se originan las grandes conflagraciones que por lo regular tienen como consecuencia la pérdida de cientos de miles de vidas. Así que esperemos que eso no ocurra. El enfrentamiento de China respecto a Taiwán, si ocurre eso, si China de pronto decide tomar a Taiwán por la fuerza, a la luz de que ya no existe una normativa internacional que respete en todos los actores, pues eso inmediatamente va a movilizar un enfrentamiento directo entre Estados Unidos y ese gigante asiático. Y si eso ocurre, pues que Dios nos agarre confesados, porque no sabemos hacia dónde puede. O sea que yo estaba pensando en República Dominicana, porque las autoridades, especialmente del área monetaria y financiera, se cantaban y lloraban. Decían por un lado que la situación de incertidumbre mundial ha afectado, pero por otro lado decían, no, el sector externo, aquí están entrando más dólares que nunca. Pero ahora luce la situación de incertidumbre peor que
peor que el año pasado. Mire, nos puede afectar en función de cómo se desenvuelvan los acontecimientos. Si definitivamente ocurre un cambio de régimen en Venezuela y en Cuba, eso va a presionar en primer lugar lo que es la inversión extranjera. Sí. Mucho dinero que por lo regular venía a la República Dominicana se va a desviar tanto a Venezuela como a Cuba. Pero no solamente eso, sino que muchas de esas inversiones van a acudir al mercado internacional a buscar fondos para poderlos invertir en infraestructura en ambas naciones. Porque si se cae Venezuela, se va a caer Cuba. Es No, es lógico, lógico. Es mi percepción. Entonces eso nos va a afectar porque va a encarecer el dinero que obtienen las naciones a través de la colocación de deuda internacional. Y nosotros dependemos de eso. Nosotros tenemos una clase política irresponsable que no solamente durante años ha retardado la aprobación de una reforma fiscal, que no es lo mismo que una modificación en lo que es el entramado impositivo de aumentar impuestos, no es lo mismo. Una reforma fiscal implica una modificación en la eficiencia del gasto, y a eso es que le están huyendo los políticos, a la eficiencia del gasto. Cuando el gobierno actual habla de reforma fiscal, lo que habla es de aumentar impuestos, y eso es lo que nosotros nos oponemos de manera radical. Entonces, ¿qué acontece? Ellos no solamente se niegan a implementar una reforma fiscal, sino que además dependen de manera exagerada de los préstamos internacionales, y ahora se van a encontrar a principios de este año con un callejón sin salida, porque no va a haber dinero barato a nivel internacional, y la sociedad dominicana no les va a digerir que vuelvan a aumentar los impuestos, a la luz de todos los escándalos de corrupción que ha habido, de todo el dispendio, de la actitud de muchos funcionarios, que vimos varios. Lo primero que ocurre, para que tú sepas el nivel de dispendio que caracteriza este gobierno, que cuando alguien es designado en una posición, lo primero que hace es comprar una jipeta del año. Porque no se pueden montar, ellos no conciben montarse en el vehículo del... No, y remodela el despacho. Remodelan el despacho y compran un vehículo nuevo. Y en esas condiciones, evidentemente, no hay forma posible que esta sociedad asimile, no que aprueben una reforma fiscal, porque de eso no es de lo que se trata, es de aumentar los impuestos, fundamentalmente a la clase media y a la clase más depauperada, a las clases que por lo regular son los que pagan verdaderamente los impuestos, porque no tienen mecanismo. Los principales empresarios de la República Dominicana por lo regular tienen su mecanismo de evasión fiscal, ya sea a través de zona franca fraudulenta, ya sea a través de offshore, ya sea a través del combustible, de los combustibles exonerados. O sea, tiene una serie de mecanismos que garantizan, como en los tiempos de la Edad Media, que ellos puedan disfrutar de la explotación sin ningún tipo de escrúpulos de su dinero, sin tener que pagar un solo centavo de impuestos, mientras los de abajo siempre pagamos. Y para eso es que viene la próxima modificación en lo que es el aparato impositivo. Yo no sé cómo va a ocurrir, pero evidentemente debe haber un freno a eso. Sin hablar de los asuntos de cómo tú le vas a hablar a este país de aumentar los impuestos si tú estás gastando 17.000 millones de pesos en publicidad. Y no en publicidad, porque vamos a estar claros. ¿Cómo es que se gastan esos 17.000 millones de pesos? No, hay una compañía de carpetas por lo regular, que es la supuesta publicitaria, donde tú transfieres todo ese dinero. Y esa publicitaria se queda con el 50% de ese dinero. Y ahí, y de los restantes 50 lo distribuyen entre varios medios, y de ese 50 reparten el 50, es decir, el 25% de esos 17.000 millones también se los roban en efectivo. O sea... Ahí hay una primicia, señor. No, ese es el sistema, y todo el que está en los medios lo sabe. A los medios de comunicación le llega, si acaso, entre un 20 y un 25%. Pues se los roban todo. Entonces, nosotros como país vamos a pagar esos impuestos. No, imposible. Y tenemos que enfrentarlo. Somos el único país del mundo que nos hemos endeudado y no hemos construido una letrina.
Nosotros fuimos opuestos al asunto de Odebrecht, al tema de corrupción. Pero tú te pones a analizar, se pagaron $100 millones en soborno. Pero ahí están las obras. Pero ahí están las obras. Esta gente ha cogido, óyeme, casi 70 mil millones de dólares prestados. ¿Dónde están las obras? ¿Dónde están? Si hasta vemos el espectáculo del aeropuerto, hasta materia fecal en el principal aeropuerto de la República Dominicana. Materia fecal. Porque simplemente se adelantó la contratación, se hizo de grado a grado, se modificó la ley, porque vale decir, este es el único gobierno que en 2 oportunidades, y yo digo casi en 3, en 2 oportunidades ha modificado la ley en beneficio del presidente de la República. Y ha modificado la Constitución en el propio beneficio del presidente de la República. Modificaron la ley de INAPA para nombrar a un abogado en INAPA. Modificaron la ley de concesiones para lograr los 770 millones de pesos del aeropuerto. Dólares. Del Aeropuerto Internacional de las Américas para usarlo en reelección presidencial. Y van a modificar en los próximos días la ley orgánica de la Policía Nacional para evitar destituir al actual director de la Policía Nacional. Y modificaron la Constitución para darle el control total al presidente Luis Abinader del Consejo Nacional de la Magistratura. Luego aunque haya dejado de ser presidente de la República. Va a ser el único presidente que sin ser presidente de la República va a tener 5 de 8 votos en el Consejo. O sea, ese es el hombre que va a nombrar a los jueces siendo el presidente. Surún, vamos a hacer una pausa comercial porque yo quiero entrar en el tema de SENASA. Perfecto. Volvemos. Continuamos la entrevista con el doctor Miguel Surún, expresidente del Colegio de Abogados. En el otro segmento manejamos todo el tema de Venezuela. Pero ahora vamos al caso de SENASA. Miguel, tú te constituiste en actor civil en ese caso. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, yo soy presidente de la Convergencia Nacional contra el Robo de la Seguridad Social, que tenemos trabajando casi 3 años en ese proceso. Y de hecho, nosotros fuimos los primeros que sometimos a SENASA. Sobre la base de una negación de información pública, porque teníamos conocimiento de que algo estaba mal. Y cuando surge los primeros indicios, nosotros comenzamos a presionar. Nosotros le celebramos el primer año de investigación al proceso, el primer año de la denuncia, porque no se quería someter ese proceso por las personas que están involucradas, que son personas muy relacionadas al círculo íntimo del presidente Luis Abinader. Estamos hablando de Santiago Jacín. Él es el presidente de la organización Luis Abinader, no es cualquier persona, organización Luis Abinader, premiado, reconocido como el mayor aportante de recursos al PRM para la campaña reeleccionista del 2024. Es una persona íntima. Y ni hablar de Eduardo Rietrella, relacionado al grupo, al clan de los Villanueva, que son los propietarios de Viamar, grandes aportantes a las campañas del presidente. Hay que ver las 200 jipetas que fueron donadas en apoyo de esa campaña, y usted no solamente tiene que ver las fílmicas de dicho torneo electoral, y usted va a verificar que todas son jipetas Ford Bronco. Ni hablar de la jipeta del presidente Luis Abinader, que a raíz de nuestra denuncia, pues de manera sorpresiva cambió de jipeta. ¿Tú crees que dinero del fraude de SENASA se usó en la campaña de reeleccionista? Eso es lo que dice el proceso. Eso es lo que dice el expediente, eso es lo que dice, por ejemplo, uno de los principales implicados. El testigo estrella, uno de los testigos estrella, pero uno de los principales, si me refiero al señor José Pablo Ortiz Giraldes, de manera textual dice que el dinero de SENASA era del 2024 exclusivamente dedicado para la reelección del presidente
Luis Abinader. Eso es confirmado por el mismo proceso, es confirmado inclusive por la misma solicitud de medida de coerción establecida en el Ministerio Público y es confirmado por el hecho de, digamos, las circunstancias del proceso y en favor de quién va a parar. Entonces, y además por el detalle de que precisamente la persona que ostenta la dirección de la institución en perjuicio de la cual se sustrayeron esos recursos es la persona que más dinero aportó a la reelección. Y hay que decirlo, es la razón por la cual ese proceso ha sido tan incidentado. Fíjate que la mayoría de los responsables están en la calle. La gran mayoría ni siquiera está mencionado en ese proceso. Por ejemplo, uno de los elementos fundamentales que indica esfuerzos por parte del Palacio Nacional de proteger a los involucrados, no está en el hecho de que el señor Edgar Batista es el director de la óptica y ese fue el hombre de la tecnología de ese proceso, de SENASA. O sea, el director de tecnología del 2020 al 2024 fue Edgar Batista. Y no hay forma de que lo toquen. No hay forma de que toquen, por ejemplo, a Johnny Morales, que dice que recibió 95 millones de pesos y que emitió facturas falsificadas. Los tres empresarios encabezados por Eduardo Rietrella, usted suma, el expediente dice que entre ellos, que la actuación de esos tres, de todos los involucrados en el proceso, implicó un impacto de 16 mil millones de pesos en la reserva técnica de SENASA. Señores, pero usted suma lo que se robaron esos tres empresarios y da 16 mil millones de pesos. Esa gente está en su casa, en libertad. 16 mil millones de pesos, precisamente por el apoyo. Y peor aún, nosotros denunciamos en el tribunal esfuerzos tendentes a beneficiarlo con una, digamos, un diseño contradictorio en la descripción fáctica de la acusación de esos tres empresarios, porque se dice que se produjo en base a un soborno. Pero por otro lado dice el proceso que hubo estafa. Y en este punto es importante hacer constar la diferenciación desde la perspectiva de responsabilidad penal. Yo te iba a hacer la pregunta, por ejemplo, lo que se estila en la República Dominicana, por ejemplo, con las obras, la contratación de bienes, es que yo contrato a un ingeniero, la obra vale X, tú le vas a aumentar tanto y yo me gano una comisión. Es decir, así se ha manejado en todos los gobiernos, sobre la base de un peaje, de una comisión. Pero entonces, cuando lo califican de extorsión. Mira, tanto la extorsión como la extorsión implica la realización de algo bajo amenaza, que no es lo que hubo en este proceso. Lo que alega el Ministerio Público es la existencia de soborno, pero la existencia de soborno implica la construcción de una obra o la entrega de un servicio, contratación de ese servicio o de esa obra que se produce como consecuencia del pago de un dinero. Pero tú tienes la obra o tienes el servicio. En el caso de SENASA, y es donde se quiere confundir, y yo digo, alguien dentro de los que diseñaron esa acusación quiere beneficiar a esos tres empresarios, no quiere que se diga, es que en el caso de SENASA no hubo servicio, no hubo obra, hubo un entramado tendente a estafar, es decir, a hacer constar que entregaba una obra, entregaba un servicio, pero no entregaba nada. Y eso está debidamente comprobado, no solamente por una investigación especial de la Contraloría General de la República, de 222 páginas que está en el expediente, sino además está por 3 informes periciales donde hace constar que en el caso de Eduardo Rietrella, que recibió él 8 mil millones de pesos, solamente él, señores, los servicios de atención primaria eran ficticios, los locales eran ficticios, las facturaciones se duplicaban en función, utilizando exactamente los mismos locales, tanto de una compañía de carpetas respecto a otra. Pero en el caso de Eduardo Rí, que eso es estafa, y lo que se trató es de la repartición del dinero obtenido por estafa, no soborno,
y es lo que se quiere confundir en el expediente para proteger a ese empresario por su relación con Luis Abinader. Señores, Eduardo Rí fue el que coordinó, constituyó el entramado de compañías a través de las cuales se movilizaron aproximadamente 11.000 millones de pesos. Fue la persona encargada de emitir las facturas con comprobante fiscal para legitimar esa transferencia de capitales y darle la apariencia de legalidad. ¿Y qué aconteció al final? Para su casa. Uno de los principales responsables, con el mismo nivel de responsabilidad que Santiago Jacín. Y yo digo hoy, el nombramiento de Antoliano Peralta como ministro de Justicia tiene un solo objetivo, que es acentuar el control del Palacio Nacional, del Poder Ejecutivo de Luis Abinader sobre la justicia, porque están preocupados hasta dónde pueda llegar este proceso. Y quieren... Perdón, aguántate, pero el Ministerio de Justicia lo que va manejando es la parte administrativa y las cárceles. No, es el que diseña la política criminal en coordinación tanto con la Procuraduría y con el Poder Judicial, con un poder extraordinario sobre esa gente, y nombran a ese hombre, a un político, porque recuérdate que el primero que dijo en este país que no quería intervenir en política fue Luis Abinader, y que no había forma de que se nombrara un político en la justicia, era Luis Abinader, y el primero que nombra es a Antoliano Peralta, un reconocido político. El alicate político de Luis Abinader todo el mundo sabe que es Antoliano Peralta. Y ese es el hombre que va a resolver. Senasa. Que lo encargaron para que ocurrieran cosas como es la sanción que se le hizo al juez Rigoberto Sena. Porque no hay que olvidar que el Poder Judicial, en una actuación única en la historia judicial, sin llamarlo, sin derecho a juicio, sin debido proceso, a un juez lo sancionó por el caso Senasa. Porque mandó a Santiago Jacín a la cárcel. Y entonces, ¿cuál es el plan? Nombrar a Antoliano Peralta para lograr que ese grupo salga a la calle. Ya ellos recurrieron a apelación. Yo recurrí en apelación también. Ayer deposité yo la apelación. Pero está el plan de que Antoliano Peralta inicie los pasos pertinentes para lograr la libertad de Santiago Jacín, que es la principal preocupación de Luis Abinader por el nivel de conocimiento. Y yo sé lo que pasó en audiencia. Yo sé lo que pasó en audiencia. ¿Y qué pasó en audiencia? Santiago Jacín quiere hablar. Quiere hablar. Y Santiago Jacín va a hablar y va a señalar la responsabilidad del presidente, porque él fue. Santiago Jacín sabe que si no habla, toda la culpa le va a caer a él. Y la información que nosotros tenemos es que quien dio las instrucciones de contratar con Eduardo Rí fue precisamente Luis Abinader. Y tan es así que, por ejemplo, hay un encartado de apellido Jacín, que no me recuerdo ahora, Rafael, que dicen que es el sobrino de Santiago Jacín, aunque Carlos Alcácer, el hermano, dice que no. Ese señor se robó 15 millones de pesos desde mi perspectiva. La defensa tiene otra teoría y yo la respeto. 15 millones de pesos a través de la telemedicina. Cuando Eduardo Rí vio que él tenía ese negocio que le generó 15 millones de pesos, Eduardo Rí, el que el Ministerio Público pretende presentar como una persona que por miedo, que por soborno, vino y cedió a lo que no quería hacer porque es un hombre serio, porque esa es la teoría del caso que pretende presentarse en este país, fue donde Santiago Jacín dijo: ese contrato es mío. ¿Y usted sabe cuánto generó Eduardo Rí a través de la telemedicina? No 15 millones, 1.200 millones de pesos se robó. Telemedicina que tampoco se utilizó. ¡Imposible! Porque todo es un robo. Ese grupo, desde julio del 2020, finales de julio, ya estaban reunidos todos, verificando cuánto entraba Senasa, verificando lo que compraba Senasa, verificando la forma en que podían constituir las compañías y robarse ese dinero, simulando la prestación de servicio. Y el encargado de la constitución corporativa de todo, el señor Eduardo Rí, con montos exorbitantes transferidos a la otra compañía que él tiene, que es Salud Bucal, que también está haciendo todo tipo de
movimientos en este momento para insolventarse. O sea, yo tengo las transferencias del dinero de SENASA directamente a Salud Bucal. Y de Salud Bucal, ¿usted sabe lo que dice el informe de la investigación especial? Que se hizo a los movimientos bancarios del señor Eduardo Rí. Transferencias al sistema bursátil y de inversión. O sea, un esquema completo de lavado de activos y desaparición de dinero robado. Y ese es el tipo delincuente que se roba dinero manchado de sangre, que viene simple y llanamente y se presenta como una palomita, que pero después el pobrecito se dejó. No, el principal responsable es ese señor, con dinero de sangre de personas de escasos recursos económicos, que se roba ese dinero para ir a tener, como tiene, yates, villas e inversiones, que me dicen que tiene una inversión por el sur, de un proyecto turístico. Y eso es lo lamentable, que en este país la justicia hoy sea objeto de esa presión y extorsión para poner en libertad a delincuentes como eso, incluyendo al pueblo Santiago Jacín. Surún, tú dejaste la pista caliente, pero gracias por todas esas primicias y todas esas informaciones sobre un caso que va para largo. Bueno, Dios lo bendiga. Gracias, Miguel. Nos despedimos, amables televidentes. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Gracias por la atención dispensada y los invitamos a continuar con Telesistema Canal 11, ahora con el consumidor.